esta clase vamos a hablar sobre la tecnología de vacío que se necesita en un laboratorio de microscopía electrónica. En física, uno de los experimentos más usados es el experimento de dispersión de partículas. Un experimento de ese tipo se trata de lo siguiente. Uno tiene una fuente emisora de partículas. Esas partículas son dirigidas hacia una muestra, en general una muestra sólida, y las partículas sufren una interacción con esa muestra y son dispersadas en la misma o en otras direcciones y son detectadas para su análisis. Ese experimento es el que se utiliza en microscopía electrónica, pero también se utiliza en otros tipos de microscopía. Por ejemplo, en el caso de la microscopía de luz, que mostramos aquí en esta primera imagen, tenemos una fuente de luz, ese sería el emisor, que emite partículas de luz que llamamos fotones y se dirigen hacia una muestra sólida. En este caso es esta sección denotada en azul. Se sufre la interacción de esos fotones con esta muestra sólida y se dispersa, y esos fotones son detectados por un elemento detector, que es el que está aquí arriba. En este experimento de microscopía de luz, la energía de las partículas es de tan solo unos pocos electronvoltios. Sin embargo, hay experimentos también de dispersión parecidos, donde la energía de los fotones es mucho mayor. Por ejemplo, en el caso de un experimento de difracción de rayos X, que mostramos en esta imagen a la derecha. En ese caso, la energía es de varios kiloelectronvoltios, pero siguen siendo fotones. De la fuente de rayos X, que está denotada aquí como el emisor, salen esos fotones, inciden sobre la muestra sólida, también aquí denotada en color azul, y se dispersan y son detectadas. Eso me produce un difractograma del estudio del cual yo deduzco propiedades importantes sobre la muestra. Ahora fíjense, en este caso estamos hablando de las partículas que son emitidas de la muestra sólida, y sin embargo sabemos que entre el emisor y la muestra sólida están moléculas del gas ambiente y no nos preocupamos de ellas. ¿Por qué no nos preocupamos de ellas? Porque la interacción de los fotones con esas partículas gaseosas es muy débil, en general se desprecia en comparación con la interacción que tienen esas partículas con la muestra sólida. En la concentración de moléculas en el gas ambiente es de este tipo de magnitud, 2,5 por 10 a la 19 átomos por centímetro cúbico. Eso implica que la interacción entre las moléculas están relativamente bastante separadas unas de otras, mientras que en un sólido la gran diferencia es que están los átomos que lo conforman están compactados de tal manera que tenemos una densidad o una concentración de átomos mucho más alta. En este caso es típico un valor como 10 a la 23 átomos por centímetro cúbico. Esa diferencia y el hecho de que los fotones tengan masa cero y carga cero hace que esa interacción sea muy débil, y por eso no nos preocupamos por la presencia de moléculas en el camino entre el emisor y la muestra, o entre la muestra y el detector. Sin embargo, si ahora cambiamos a un experimento con electrones y no con fotones, nos vamos, por ejemplo, a un microscopio electrónico de transmisión, que también sirve como difractómetro, tenemos una configuración similar. Si la comparamos con el microscopio de luz que vimos anteriormente, es básicamente lo mismo, solamente que está como al revés. Por ejemplo, el emisor está arriba, la muestra está en el medio y el detector está abajo. Pero sigue siendo
el mismo experimento, con la diferencia de que ahora en este caso la masa no es cero, la masa de las partículas es la masa del electrón y esas partículas están cargadas, tienen una carga eléctrica que es la carga del electrón. Eso hace que la interacción de esas partículas con la materia sea mucho más fuerte y por lo tanto en este caso los electrones que salen del emisor y que queremos que lleguen a la muestra pueden interactuar con las moléculas del gas que está entre ambos componentes, entre el emisor y la muestra, o también entre la muestra y el detector. Por lo tanto, es necesario que los electrones viajen en el vacío desde el emisor hasta la muestra y desde la muestra al detector para evitar esa interacción que va a hacer que se desvíen o que pierdan la energía que queremos que tengan. En este caso, necesitamos quitar estas moléculas del camino intermedio y eso se logra con tecnología de vacío, que es el tema que nos ocupa. Entonces, ¿por qué necesitamos condiciones de vacío en el microscopio electrónico? Hay varias razones. La primera es la que ya mencionamos y que ahora repito, es lograr que el haz de electrones interactúe solo con la muestra y no con el gas residual que la circunda. Pero hay otras razones. Por ejemplo, los electrones salen de una fuente, hay diferentes tipos de fuentes para electrones, pero queremos prolongar la duración y aumentar la estabilidad de esa fuente. Típicamente se tienen como fuente o filamentos de tungsteno que son calentados para que emitan electrones, o cristales de hexaboruro de lantano, o fuentes de emisión por efecto de campo eléctrico, por extracción debido al campo eléctrico que se aplica. Para lograr entonces estabilidad y prolongar la duración, es conveniente que esas fuentes estén en condiciones de vacío.